Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos, gracias a Dios. Gloria al Señor por este hermoso día, amén. Un hermoso día de otoño. Clima ideal. Nos dicen que va a venir una nueva onda de calor. Esperemos que no sea demasiado fuerte. Me advirtieron que si empiezan a escuchar sonidos raros es por la batería del aparato, entonces vamos a tener que aumentar el volumen de la voz. Pero primero Dios, vamos a salir de este compromiso con la batería ilesa. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses, donde hemos estado estacionados ya por 3 domingos. Qué interesante, ¿no? Cómo la palabra de Dios se expande y es tan profunda como el mar cuando realmente queremos estudiarla a fondo, ¿no? Tiene mucha riqueza que extraer, muchos tesoros espirituales para nuestra vida. Hemos estado estudiando los primeros 5 versículos del capítulo 3 de Segunda Tesalonicenses. Hoy estaremos analizando, escudriñando el verso 4, pero vamos a leerlo de corrido nuevamente para refrescar nuestra memoria. Si gustan leerlo juntamente conmigo, se los voy a agradecer a la voz de Gad. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque la fe no es de todos. Pero fiel es el Señor, que os afianzará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os ordenamos. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Antes de orar, hermanos, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes se han hecho alguna vez la prueba del ADN? Digo, no por cuestiones de legalidad, sino su hermano Manuel, mi esposa también, aprovechando una oportunidad, se hizo la prueba de ADN y pues resultó que es 7% askenazí, mi esposa. Si fuera yo de las raíces hebreas, ya la estuviera convenciendo de que es judía. Yo nunca me lo he hecho. No tengo mucho interés de hacerlo tampoco. Mi padre me decía que alguien en la familia de nuestros antepasados se había casado con una princesa nativa americana. Y bueno, pues no sé si será verdad. Tengo esa curiosidad. Pero sí, todos somos una mezcla, ¿no es cierto? Así es. Una mezcla de muchas raíces étnicas, raciales. Es imposible en estos tiempos, creo yo, encontrar a alguien que sea, como decimos luego, pura sangre. Todos somos mezclas, ¿verdad? Como dijeran en inglés, somos mats, ¿verdad? Como los perritos que son de todos los colores y sabores, ¿no? Todos somos mestizos, aunque usted no lo crea. Pero los de la cultura hispana somos muy dados a cambiar de identidad cuando nos conviene, ¿verdad? No. Somos muy mexicanos el 16 de septiembre. Pero cuando queremos agradar a nuestros patrones, entonces ahí es otra cosa, ¿verdad? Somos gringos, ¿verdad? Un amigo mío estaba con una actitud así medio menospreciando a sus compatriotas. Le dije, ¿que no te has visto en el espejo? Y como nos llevamos, ya se ve el espejo. No, pues es que como que yo me veía rasgos más europeo. Lo cierto es que
Todos somos 100%, sin Cristo somos 100% pecadores, ¿verdad? Y cero merecedores de su gracia. Pero en Cristo Jesús hemos sido adoptados por Dios y por nuestra sangre corre la sangre de la realeza divina. Somos 100% hijos de Dios. Y si usted está aquí esta mañana es porque a usted le interesa forjar su nueva identidad como hijo o hija de Dios. Ya no somos ni judíos ni gentiles, no somos hombres ni mujeres, somos hijos e hijas de Dios, dice el apóstol Pablo en Gálatas, ¿no es cierto? Capítulo 3. Por lo tanto, hermanos, cuando examinamos nuestro ADN espiritual, debemos de estar conscientes de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquí no hay güeritos, morenitos, altos, bajos, gordos, flacos. Todos somos hijos e hijas y coherederos juntamente con Cristo. Si usted empieza a forjar su nueva identidad, y yo creo que aquellos que crecimos, por ejemplo, su servidor, que crecimos siendo hijo de norteamericanos en México, siempre tuvimos conflictos de identidad, ¿no es cierto? No sabíamos realmente qué éramos. Pero si de algo estaba seguro yo durante mi juventud, es de que soy hijo de Dios. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Y con esa conciencia vayamos a Dios en oración. Padre Santo, en esta hora, Señor, a medida que nos adentramos en tu palabra, ayúdanos, Señor, a despejar nuestra mente de toda distracción, de toda confusión, de todo conflicto de identidad espiritual, y que seamos claros en definir quiénes somos delante de ti, porque tú nos has declarado tus hijos y por lo tanto somos hermanos y hermanas en tu Hijo Jesús. Permite, Dios, que esta mañana podamos también, con una mirada hacia el futuro de tu iglesia, al futuro de tu evangelio en este mundo, podamos también tomar en serio nuestro rol o nuestro papel de orar por las futuras generaciones de tu iglesia, las que están en este momento en proyecto, que podamos nosotros ser de influencia positiva en sus vidas, que podamos edificar su fe para que ellos le den continuidad, tomen la antorcha, la estafeta y corran con ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Amados, pues se leyó este pasaje en Esdras capítulo 3, verso 3 esta mañana. Y a medida que yo leía el libro de Esdras esta semana, pues me vuelvo a percatar de cómo la historia del pueblo de Israel siempre fue cíclica, ¿no es cierto? Había un periodo de grandeza, de gloria, de victoria, de triunfo, de prosperidad. Dios prosperaba a su pueblo, y luego caía en desobediencia y decadencia. Por lo tanto venía el juicio de Dios y el castigo de Dios, y luego la restauración de su pueblo otra vez, ¿no es cierto? Esto es un patrón constante, cíclico en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel. Uno de los últimos ciclos que vemos dentro de la historia del Antiguo Testamento es el exilio babilónico, que duró 70 años. Imagínense, 70 años es toda una generación, ¿no es verdad? Toda una generación quedó o terminó sus días en cautiverio. Sin embargo, Dios siempre tiene un remanente para sí mismo. Y ese remanente, hermanos, empezó a regresar
bajo el liderazgo de Zorobabel, empezaron a reconstruir el templo de Dios, a lo cual aludió nuestro hermano José en la alabanza. Después, en el 458 antes de Cristo, Esdras condujo otro grupo de el remanente del Señor para restaurar la observancia de la ley, el Torá, ¿verdad? La ley de Dios. Y en el 444 antes de Cristo, Nehemías condujo a otro grupo de exiliados para reconstruir finalmente los muros de Jerusalén. La restauración física y espiritual del pueblo de Dios cumplió con las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y así Dios preparó el camino para la primera venida del Mesías como siervo sufriente que daría su vida por el pecado de todos nosotros. Dios cumplió con sus planes y propósitos específicos para el pueblo de Israel y los cumplirá en el futuro. Hoy en día existen más judíos seguidores de su Mesías, seguidores de Jesús en Israel que nunca antes durante los últimos 2000 años de su historia. Desde que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo y finalmente el Imperio Romano exilió, ¿verdad?, a todos los judíos que vivían en Jerusalén, en Israel, los desterró por completo entre los años 132 y 136 después de Cristo. Pero Dios había anunciado con tiempo anticipado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Él levantaría un remanente al final de los días. Lo encontramos en Romanos 9, 10 y 11, no lo busquen, simplemente lo refiero. También en Zacarías 12, 13 y 14, entre otros muchos pasajes. Es imposible leer estos pasajes en el Antiguo Testamento y no llegar a la conclusión de que Dios aún tiene planes para un remanente al final de los tiempos. Y adivinen qué, ese remanente no solamente va a ser el Israel físico o los judíos creyentes en su Mesías, sino que también se compondrá de todos los gentiles que hemos sido adoptados y hemos sido integrados a ese remanente espiritual del Israel de Dios. Este proceso de restauración del remanente tiene paralelos también en los últimos 2000 años de historia de la iglesia. Desde sus inicios en Jerusalén, durante el primer siglo, la iglesia ha pasado por múltiples periodos de decadencia, seguidos por movimientos de renovación o avivamiento y de restauración. Sin embargo, Jesús mismo prometió que su iglesia no desaparecería por completo de sobre la faz de la tierra hasta que Él venga de nuevo por su pueblo. En Mateo 16, 18 dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, ni la muerte misma, ni el martirio y la persecución podrán cegar los planes y los propósitos de Dios. Ahora, como seguidores, como talmudim, como discípulos de Jesús, como seguidores que profesamos ser fieles a la verdad apostólica, es decir, de los apóstoles del Nuevo Testamento, es sumamente importante y crucial entender cuál es nuestra herencia de fe. Amén. ¿Cuál es nuestra herencia? Es decir, ¿cuál es nuestro ADN espiritual? Y la línea de fidelidad que se ha venido manteniendo en el Evangelio bíblico que se extiende a través de los siglos. A menudo enfrentándose a oposición y persecución por parte de instituciones religiosas oficiales.
Estos grupos de cristianos que profesaban la fe genuina a menudo eran considerados heréticos o tildados, tachados como herejes por parte de sus inquisidores. Sin embargo, compartían características en común junto con nosotros en su deseo de volver a un cristianismo más sencillo y bíblico. Rechazaban ciertas prácticas y doctrinas de la corrupta iglesia institucional establecida y buscaban una relación más genuina y auténtica con Dios. Su perseverancia y su fidelidad es vista por muchos como el testimonio de la continuidad de la iglesia verdadera a través de la historia. Y esta ha sido documentada en libros importantes como el libro de los mártires de Fox, John Fox, publicado en 1563, un hombre que recopiló los testimonios de martirio y de persecución de cristianos a lo largo de los siglos. Y también en otro libro muy extenso que se llama El espejo de los mártires, escrito y publicado por Tilman Van Braght, publicado en 1660. Estos dos documentos son un referente muy importante en el estudio de la historia de la iglesia a través de los siglos. Quizás muchos de los que estamos aquí estamos familiarizados con la Reforma Protestante del siglo XVI, ¿no es cierto? Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, etcétera, que procuraron restaurar de alguna forma, ¿verdad?, las doctrinas centrales de la gracia. O quizás estemos también familiarizados con los grandes avivamientos en los Estados Unidos al principio de la creación del país, que renovaron la fe y el fervor espiritual de un pueblo extraviado. Inclusive, unos cuantos posiblemente estemos familiarizados con el movimiento de restauración encabezado por personajes célebres como Alejandro Campbell y Barton Stone, que buscaban unir a los cristianos basándose solo en la Biblia, restaurar las prácticas de la iglesia primitiva y rechazar credos y tradiciones humanas no bíblicas. Pero es muy probable que ninguno de los que estamos aquí, o quizá uno que otro, esté enterado de que las iglesias de Cristo no nacieron del movimiento de restauración, sino que hay antecedentes históricas de que hubo iglesias de Cristo siglos antes del movimiento de restauración. Por ejemplo, en 1669, en Inglaterra, se organizó formalmente la Iglesia de Cristo en Tollbank y más tarde en Kirby. Y el 9 de noviembre de 1669 se redactaron los artículos de fe que comenzaban así: la confesión de fe que hace la Iglesia de Cristo. Entre los artículos que se encuentran en el extenso documento se afirman algunas de las siguientes cosas. El camino de separación del mundo es el camino de Dios. Con nosotros hay una puerta lo suficientemente amplia para recibir a cada hijo del Señor de la gloria. No nos atrevemos a cerrar la puerta a ningún alma honesta, deseando mucho que todos podamos ayudarnos unos a otros. Nuestra mesa es lo suficientemente grande y la provisión es adecuada para niños, jóvenes y adultos entre el rebaño de Cristo, que consienten con nosotros y deseen sentarse con nosotros o entre nosotros. Qué bendición, ¿no? Ese es nuestro ADN espiritual, nuestra herencia de fe. Según el historiador Foster Sutherland, en 1969 se enumeraron 7 principios básicos de fe en este documento: el arrepentimiento, la fe, el bautismo de agua y del Espíritu, la imposición de manos, asumo que refiriéndose a la ordenación de ministerios, resurrección de los muertos y juicio eterno, agradecimiento a Dios y disposición a ser usados por Él para la alabanza de su gloria, el amor y el afecto a todos los santos. El vínculo y lazo más importante es el vínculo del amor, el amor cristiano, celestial y sincero. La palabra de Cristo es el límite máximo de la libertad. Deseamos y esperamos recibir ayuda en nuestra debilidad
y de los demás mediante la ayuda vigilante de unos a otros y la fiel reprensión y amonestación mutua. Todo debe ser referido a Dios y a Cristo, y cuando todo esté hecho deben decir, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Qué precioso, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar, inclusive tengo 2 libros así de gruesos que documentan, ¿verdad?, la historia, e inclusive tenemos fotografías de los templos que están de pie todavía desde esa época. Ahora, este templo pues es bautista, ¿verdad? En algún momento se transfirió a una congregación bautista, pero ahí está el edificio todavía. Increíble cómo Dios ha dejado una herencia de fe para nuestros tiempos. También a lo largo de la historia encontramos ejemplos, ¿verdad?, de lo que se conoce como la iglesia peregrina o la iglesia fuera del campamento. Movimientos que en alguna manera intentaron, hicieron el esfuerzo por recuperar el cristianismo bíblico, el cristianismo del Nuevo Testamento. En el siglo VII encontramos a los paulicianos. Antes de eso, el ascetismo y el misticismo se habían apoderado prácticamente de la iglesia, y bueno, Eusebio es uno de los historiadores que empieza a documentar la transformación de la mezcla entre el contubernio que hubo entre la iglesia cristiana y el imperio romano, ¿verdad? Y cómo empezó la evolución de lo que hoy conocemos como el catolicismo romano. Pero en el siglo VII, los paulicianos enfatizaron la importancia de las enseñanzas de Pablo, a menudo ignoradas por la iglesia oficial. Rechazaron la veneración de imágenes y otras prácticas idólatras. Los valdenses, inspirados por Pedro Baldo en el siglo XII, buscaron volver a la simplicidad del evangelio y predicaban la palabra de Dios en lengua vernácula, desafiando el monopolio clerical. Rechazaron las indulgencias y otras prácticas no bíblicas de Roma. Sobrevivieron siglos de persecución, demostrando la perseverancia divina de la verdad. Podemos mencionar los albigenses, también conocidos como cátaros, que buscaron una vida de pureza y simplicidad y fueron brutalmente perseguidos por la Inquisición. Y encuentro gran similitud con los anabaptistas, que no están necesariamente relacionados con los bautistas, se escucha igual, pero no lo mismo. Los anabautistas fueron un movimiento de restauración del cristianismo bíblico durante inclusive el siglo XVI, en paralelo con la reforma protestante. Inclusive Lutero persiguió, autorizó, dio su aprobación a que el Estado persiguiera y asesinara, masacrara a los anabaptistas, considerados como radicales. ¿Saben cuál fue su pecado de ellos? El bautismo de creyentes. El bautismo de creyentes. Negaban la autorización bíblica para el bautismo de infantes y defendieron el bautismo de creyentes. Tiempo nos faltaría para hablar de muchos otros grupos, como los bogomilos, los lardos, husitas, los hermanos moravos, los uteritas, los hermanos suizos, los pietistas y tantos otros que también tuvieron una cierta influencia sobre los pioneros del movimiento de restauración. Voy a apagar esto, está interrumpiendo demasiado. Personas como Robert Sandeman, como los hermanos Haldane, tuvieron y ejercieron una influencia importante en la vida de inclusive Alejandro Campbell antes de que viajara a Estados Unidos. Todo esto lo menciono, hermanos, solamente, bueno, por una razón. Sí, me apasiona la historia, por si no se habían dado cuenta.
Una vez un hermano que es director de un programa de entrenamiento teológico allá en México, un entrenamiento ministerial, me dice, pues, tú que conoces bien el movimiento de restauración, dice, nos pudieras dar una charla. Me la puso bien difícil, súper difícil. ¿Cuánto tiempo pasamos? ¿Como 6 horas? ¿5? Como 5 horas, pero a salto de mata, porque hay demasiada información y demasiados detalles que considerar. ¿Por qué es importante la historia, hermanos? Porque todos tenemos una herencia, ¿no es cierto? Usted está aquí porque otros antes de usted defendieron y vivieron su fe cristiana genuina basados en la palabra de Dios. Usted no llegó aquí por casualidad. Usted no está aquí por accidente. Usted está aquí porque Dios es fiel a sus promesas. Y si usted está recibiendo la sana palabra, la sana doctrina, es porque otros antes de nosotros, inclusive 2, 3, 4, 5, 6 generaciones antes de nosotros, se preocuparon para que esto, lo que usted está recibiendo esta mañana, fuese posible. Nada se da en un vacío. Es falso. Es falso. Todos tenemos una historia. Y es importante, hermanos, reconocer y saludar la historia, aunque sea de lejos. Reconocer el esfuerzo que otros han hecho. Inclusive el capítulo 11 de Hebreos menciona que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Y los saludamos y los respetamos y valoramos su esfuerzo y su sacrificio. No significa que vamos a emular todo y cada uno de los puntos que ellos profesaban o las prácticas que llevaban a cabo. No es así. Pero encontramos gran similitud y hermandad a través de los tiempos, reconociendo que Dios ha sido fiel en todas las generaciones, permitiendo que su evangelio y su palabra se extiendan por todo el mundo en cumplimiento de la promesa del Señor. Por algo, los fabricantes de los automóviles ponen un espejo retrovisor, ¿no es cierto? Ponen un espejo retrovisor para que sepamos de dónde venimos y tengamos una visión clara hacia dónde vamos. ¿No es verdad? Bueno. Necesitamos una visión clara hacia dónde vamos. Tanto en lo individual, ¿cuál es mi ADN espiritual? ¿Cómo es que yo pretendo forjar mi identidad como discípulo de Cristo en pleno siglo XXI? ¿Cómo es que pretendo yo ser una fuente de influencia espiritual, no solamente en mi familia inmediata, sino en mis hijos, en mis nietos, bisnietos y tataranietos? Amén. Hoy estamos en esta mañana preparándonos, forjando una nueva identidad de Cristo para que nuestros descendientes disfruten del fruto que nosotros estamos cultivando. Por eso Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, regresando a nuestro pasaje en cuestión, estoy hablando un poquito rápido porque quiero alcanzar a abarcar cuando menos la mayor parte del bosquejo. La razón por la que Pablo enfatiza en el versículo 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os ordenamos, es porque Pablo sabía cuál era su fin. Él ya tenía una revelación de parte del Señor que él moriría probablemente como mártir, como tantos otros de su tiempo y de su generación, y sobre todo los apóstoles. Pero tenía en claro que él tenía un deber de dejar la herencia espiritual a los tesalonicenses para que estos a su vez lo llevaran a la siguiente generación. Por eso Pablo dice: yo estoy confiando en ustedes. Tiempo presente. No confié o confiaré más tarde. No, confío en que ustedes harán lo que yo, como apóstol de Cristo, les he ordenado que hagan. Por eso nosotros aquí, en la Iglesia de Cristo de North County, tenemos esa convicción
y ese llamado espiritual de obedecer la doctrina como Dios lo ha revelado a través de sus apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Porque escuchamos las palabras aquí del apóstol Pablo y las hacemos nuestras. Y Pablo nos está hablando a nosotros por medio del Espíritu Santo y nos está diciendo a ti y a mí: confío en ti respecto al Señor, en el Señor, dice, en que hacéis, o sea, están haciendo y haréis, o sea, presente, futuro, lo que os ordenamos. Qué hermoso es poder estar confiados, ¿no es cierto? Es algo precioso estar confiados. Ahora que mi hija está aprendiendo a manejar, pobrecita, y yo, como soy muy aprensivo, mejor dejo que el nombre le enseñe cómo manejar. Yo ya lo intenté, pero me pongo muy nervioso. ¿Quién no? El otro día, pobrecita, llegó súper estresada porque se encontró con una situación en el freeway que no le había tocado experimentar. Pero gracias a Dios llegó bien a casa. Le digo: pero sobreviviste, ¿verdad? Sí, dice, pero de todas maneras me tengo que desahogar. Qué hermoso es vivir confiados, hermanos, y no tener ninguna preocupación de qué es lo que va a suceder, hermanos, porque estamos descansando en el Señor. Hermanos, cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra del Señor, podemos estar tranquilos. Amén. Podemos estar confiados. Porque en la obediencia, si no escuchaste ninguna otra cosa de lo que dije, a lo mejor todos esos datos te pasaron por encima, ¿verdad? Entre oído y oído, pero quédate con esta palabra esta mañana. ¿Sí? En la obediencia está la bendición. Sí, amén. En la obediencia está la bendición. Sí, amén. Si obedecemos a la palabra del Señor, Dios promete bendecir y prosperarnos en todo. Yo soy testimonio fiel y vivo de que así es. ¿Cuál es el fundamento de la confianza que Pablo expresa a los tesalonicenses? El fundamento, hermanos, lo encontramos en el verbo pepoitamen. No sé si se pronuncia así correctamente en griego, pero bueno. Que denota una convicción firme y segura. Firme y segura. Es decir, Pablo no solamente está confiado en que obedecerán en su presencia, sino aún cuando Él esté ausente. ¿Cuál es el contenido de esa confianza o de la obediencia de los tesalonicenses? Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo está confiando en que la doctrina que él les ha enseñado, y algunos dicen doctrina, no es una mala palabra, fuchi, ¿verdad? Algunos se escandalizan: no queremos hablar de doctrina, queremos hablar de prosperidad, confesar, atar, declarar, pero no queremos hablar de doctrina. Eso divide. La doctrina divide, el amor une, dice, como si fuera una dicotomía, ¿verdad? Como si fuera un contraste, una diferencia entre el amor y la doctrina. La doctrina mala, amor bueno. No, hermanos, no puede haber auténtico amor si no hay fidelidad a la doctrina de Cristo. Podemos hacernos muchos cariñitos, ¿verdad? Mucho apapacho, becho, abracho, pero si no hay fidelidad a la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, ¿qué es lo que estamos cultivando, hermanos? Estamos cultivando una bomba de tiempo, porque no hay fidelidad y sinceridad en la obediencia. Pablo podía descansar, podía confiar,
en que los tesalonicenses habrían de obedecer la sana doctrina, porque, como dice en Timoteo, dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Esto es, ¿verdad?, lo que evita que nosotros tengamos la bendición. La fornicación, la sodomía, los secuestros, las mentiras, los perjuros, todo esto y más, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ni los borrachos entrarán al reino de los cielos. Segunda de Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, este año ha sido trágico en cuanto a los escándalos que se han desatado en la iglesia en general. Un pastor célebre tras otro ha caído en desgracia. Nada menos esta semana pasada, un decano emérito de un seminario teológico importante aquí del sur de California y pastor de una mega iglesia en Texas, acaba de ser despedido por los ancianos por conducta adúltera. Y uno tras otro está cayendo. Bueno, pues es que el Señor está limpiando su casa. Dice Pedro: es necesario que el juicio comience por casa. Y si comenzara por casa, ¿qué será del pecado? Dios está limpiando su casa. Y todos debemos estar conscientes de que nosotros debemos enderezar nuestros pasos delante del Señor, para que nosotros no caigamos bajo juicio y perdición. Corramos bien la carrera, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos libres la carrera hasta llegar al final. Amén. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 2:1: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Segunda de Juan 1:9-10: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, el Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Segunda de Timoteo 1:13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Primera Timoteo 6:3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Hermanos, la doctrina es importante. La enseñanza bíblica es importante. No podemos escatimar esfuerzo para mantener la pureza de la fe conforme a la palabra de Dios. Cristo dice que cuando ora por sus discípulos, no solamente ora por la unidad, sino que la unidad en la verdad es el fundamento de la verdadera fe en Cristo Jesús. Concluyo esta mañana con una aplicación práctica para nuestro caminar hoy en el Señor. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, cada uno de nosotros está siendo perfeccionado en nuestra fe. Amén. Amén. Debemos de continuar obedientes a la sana doctrina. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Cristo en Juan 14:15. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, Juan 14:21. Debemos de someternos a la autoridad espiritual de quienes nos presidan y nos preceden en la fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Con qué facilidad, hermanos, hacemos caso omiso de esto? Segunda de Pedro 3:18: debemos estar creciendo diariamente en nuestra fe. Antes bien,
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de perseverar en la fe, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Por último, debemos de ejercitar la mutua responsabilidad, la mutua edificación en el cuerpo de Cristo. Romanos 15:1. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2 y Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Todos estos son pasos prácticos para vivir nuestra obediencia a la fe bíblica que nos ha sido heredada por aquellos santos de Tesalónica y por todos aquellos que vinieron después. Abracemos, hermanos, nuestra identidad en Cristo. Hagamos votos esta mañana por restaurar nuestra relación de obediencia a la palabra y empecemos, hermanos, a caminar fielmente en las promesas del Señor. Estamos de pie, hermanos, para orar.